Conversando sobre los temas de interés para nuestro país. Escuchas Clave Social. Bueno, y un gran tema de interés para nuestro país es que precisamente los niños están de vacaciones escolares y muchas veces los papás, pero se pegan en la pared pensando en qué pueden hacer con los niños, cómo entretenerlos. Bueno, y para eso, para solucionarle un poquito la vida, estamos con Ana María Salinas. Ella es directora del programa Terapia de Interacción entre Padres e Hijos de la Fundación Ciudad del Niño. ¿Cómo estás, Ana María? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme hoy. No, muchas gracias a ti, porque estamos seguras que te vamos a trujar y sacar varios tips. Porque efectivamente la Fundación Ciudad del Niño trabaja en muchos aspectos de la infancia, que bueno, si uno piensa en la infancia, el futuro de nuestro país, pucha que es importante ella, y tenemos de repente tantas pocas herramientas para poder salir adelante en estas vacaciones con los niños. Que yo les decía a José, uno pelea tanto cuando está todo el día con los niños, porque mientras están en el colegio hace lo suyo durante gran parte del día y uno los recibe en la noche con amor, qué sé yo, pero cuando estás todo el día, estás diciendo ¿qué hago? ¿Cómo le enseño? ¿Cómo salimos adelante? Que como siempre sacándole partido al tiempo, cuando de repente aburre se hace bien. Por eso, partamos, después de darte la bienvenida a Ana María Salinas, ¿cuáles son las cosas que podríamos nosotros fácilmente entablar con los niños? A ver, yo creo que algo que es fácil, a los niños les encanta y se hace poco o hacemos poco por el tiempo, es jugar con ellos. Ya, yo creo que convocar esa parte niño-niña que tenemos todos nosotros y que a veces olvidamos, y que a los niños les hace mucha falta, fomenta su desarrollo, los hace felices, y juegos simples, que no tengan instrucciones, que nos inviten a crear, esos son los mejores juguetes si es que queremos fortalecer el vínculo, pasarlo bien y no estresarnos con los niños. Claro, muchas veces, perdón, es que me acordé de creatividad, uno a veces le hacen unos tremendos regalos y termináis jugando con la caja. Sí, pues, exactamente. Sí, tal cual. Oye, me gustaría saber un poquito más, antes de entrar en esta materia de lleno, saber un poquito de la Fundación Ciudad del Niño. Sí. ¿A qué se dedican? ¿Hace cuánto tiempo están? Mira, la Fundación Ciudad del Niño es una fundación que tiene 91 años de trayectoria, ya de vida en infancia. Hasta hace pocos años atrás, las líneas más importantes de la Fundación, las líneas de acción, eran la protección y la reinserción social. Es decir, preocuparse de aquellos niños que han sido vulnerados en sus derechos, ¿no es cierto? Y proporcionarles ayuda y tratamiento tanto a ellos como a sus familias. Y por otro lado, también contribuir y trabajar con aquellos adolescentes infractores de ley que han tenido dificultades con la justicia y también poder apoyarlos, ¿no es cierto?, en poder el cambio de la conducta, reinsertarse socialmente, eso que es tan complicado a veces, ¿no? Entonces, esas eran las líneas fundamentales de la Fundación, y ahora, a partir de esta experiencia en el área de protección y de reinserción social, es que la Fundación tomó la decisión de también desarrollar un área de prevención. Ya de prevención del maltrato y también de prevención en un sentido más integral, porque nos hemos ido dando cuenta que para evitar la vulneración, para evitar que también nuestros jóvenes tengan dificultades con la ley, es importante apostar a la prevención. Totalmente. Absolutamente, la prevención es la clave, al parecer, porque después es mucho más difícil reinsertar, y prevenir es más fácil. Y estos niños, ¿de qué edad hasta qué edad trabajan ustedes? ¿Con qué edades? Depende del área, ya en fondo en prevención estamos apuntando principalmente a la primera infancia. Ya, por ejemplo, con el programa que yo dirijo, que es de terapia e interacción entre padres e hijos, trabajamos con adultos que tienen niños y niñas entre 2 años y medio y 7 años. ¿Ya? Y también se está desarrollando un área muy bonita que tiene que ver con un piloto del cual no les puedo contar mucho todavía porque ahí es una iniciativa nueva, ¿verdad? Que tiene que ver también con un grupo etario importante, pero siempre pensando en la primera infancia, ya pensando en que para llegar antes es
es importante trabajar con niños desde que son pequeños y también apoyando a sus padres. Es que eso es súper interesante porque precisamente tú eres directora del programa Terapia de Interacción entre Padres e Hijos. O sea, sí, no se puede trabajar solamente con los padres y no con los hijos y viceversa. ¿De qué se trata este programa, Ana María? Sí, mira, yo creo que la gran novedad, el sello de este programa es precisamente trabajar con el adulto que cuida y con el niño o niña. Ya, es decir, si bien hay muchas iniciativas que trabajan con niños pequeños, yo creo que lo que nos hace distintos es reconocer que los niños pequeños o niñas pequeñas no pueden hacerse cargo de su propio bienestar solos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, en nuestro programa, lo que más motiva a los papás a consultarnos es la percepción de que necesitan ayuda, principalmente para afrontar conductas difíciles o problemáticas que tienen los niños. Claro. Desobediencia, mal comportamiento, ansiedad de separación, pataletas, ¿cierto? Que son situaciones que se hacen un problema tanto en el jardín, en la casa, en distintos contextos. Y nosotros invitamos a los papás a ser parte de la sesión y a entregarles herramientas concretas para que ellos mismos puedan trabajar y enfrentar estas conductas difíciles y ayudar a que disminuyan. Pucha, qué importante es entregarle herramientas a los papás, porque generalmente uno es papá como fueron papás con uno, y el grito era pan de cada día, el coscorrón, o el te vas a tu pieza, sin generar instancias de conversación y de reflexión. Sí, o sea, en eso hemos avanzado un montón y yo creo que la Fundación tiene una tremenda experiencia en el reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derecho, ¿verdad? Uh-huh. Hoy día no podemos hacer lo que hacíamos antes, no solo porque las generaciones han cambiado, sino que porque hoy día hay una evidencia bastante robusta. Todas las investigaciones dicen que esa forma de trato en la infancia genera repercusiones para toda la vida. Y entonces eso tenemos que considerarlo en la crianza y en la parentalidad. Y para la prevención, que pues sería importante no generar como energías negativas. ¿Ustedes trabajan solamente con gente, digamos, vulnerable o gente de escasos recursos? O sea, esa es nuestra apuesta, teniendo también la concepción de que niños y niñas son vulnerables por el hecho de ser niños. Ya, o sea, están en una posición en que no pueden desarrollarse solos, necesitan la ayuda nuestra de los adultos. Entonces, en ese sentido, claro, nuestro programa tiene el foco en los niños pequeños y idealmente apostando a apoyar a familias que estén en condición de vulnerabilidad. Uh-huh. Ahora, ojo que la vulnerabilidad no solo tiene que ver con pobreza, sino que también tiene que ver con limitaciones de distinto tipo, de distinta índole, y que tiene que ver con también el reconocimiento de la necesidad de ayuda. Uh-huh. Ana María, me genera mucho interés conocer cómo se trabaja con los padres, porque yo siento que ser padres en la época actual es muy desafiante. Sí. Como decía Andrea, uno aprende a ser papá como fueron con uno, sin embargo la sociedad cambió. Sí. Por lo tanto, ahora si uno es como te enseñaron, un niño perfectamente conoce sus derechos, sabe lo que hacer, incluso puede llamar y denunciar, o sea, es muy distinto. ¿Cómo es trabajar con los papás de ahora, los papás actuales? Bueno, yo creo que es un trabajo bien bonito. ¿Se sienten más solos ahora los papás? Yo creo que se sienten solos porque hay un individualismo inevitable que tenemos que reconocer que estamos en una sociedad que ha ido un poco hacia allá, lamentablemente, y tenemos que reencantar a los papás con la idea de la colaboración y con la idea de construir redes. Es decir, hablar de la coparentalidad, del sistema de cuidado y de cómo nosotros podemos ayudarlos a ellos a construir eso, ¿no? Porque ser papá, mamá solo hoy día es muy difícil. Es muy difícil, es que por eso estoy pensando en los roles. De hecho, hace un par de días atrás nació la primera hija del presidente de la República y él en su primera declaración dijo: yo nunca le voy a decir a la madre de mi hijo, a Paula, mi pareja, en qué te ayudo. Creo que eso ya hay que dejarlo de lado, sino que hay que ser un padre proactivo. Él precisamente se iba a tomar sus 5 días de postnatal, o sea, hay cambios fundamentales también en cómo ejercer la paternidad y la maternidad ahora. Sí, es un cambio de paradigma. Yo creo que es bien importante eso, y qué bueno que sea encabezado y que alguien tan importante como él lo diga. De ahí ¿no es cierto? Para abajo. Claro, y es importante. Yo creo que hablar de un sistema, yo creo que la coparentalidad incluso queda pequeña como concepto para lo que nosotros estamos tratando de instalar, en el sentido de hacer un cambio paradigmático y hablar de un sistema de cuidado. Uh-huh. Ya, en donde muchos de nosotros participamos, los padres, los abuelos, amigos, amigas, todos los que nos colaboran de alguna manera. Por ejemplo, para que yo hoy día esté acá, mis hijos están
bajo el cuidado de otra persona que me ayuda, ¿sí? En la que yo confío, ¿cierto? Entonces, generar ese sistema es muy importante, y que los papás o mamás se saquen el estrés de la exigencia de que tienen que hacerlo solo y que además tienen que hacerlo todo bien. Claro. O sea, funciona mucho mejor también cuando podemos transmitirle a nuestros niños y niñas la confianza que tenemos en otras personas o en otras instituciones. Sí, en programas hoy día, por ejemplo, que los municipios todos los días al colegio también, hay que confiar. Entonces hay que confiar en y comprometerse. Comprometerse, hacer trabajo en equipo, colaborativo, en las vacaciones. Estar atentas a las actividades o iniciativas que hay en los territorios, por ejemplo, y que nos permiten liberarnos un poco de la carga de tener que hacer todo nosotros. Sí, las municipalidades tienen hartas actividades para los niños. Sí. La semana estuvimos entrevistando a distintos lugares, y la municipalidad de La Barnechea, que tiene una diversidad muy grande de gente dentro de su comuna, tiene un montón de actividades. Yo creo que estar atento ahí, y me encanta hay un tríptico que nos pasaste que tiene que ver con la terapia de interacción padre-hijo, y aquí hay dos cosas que yo creo que los papás hemos sufrido mucho, sobre todo los papás de hoy. Yo ya mi hija está grande, pero dejar que los niños hagan lo que quieran, no ser firmes con los límites establecidos, porque al final el límite es cariño, es cuidado y es amor. Que le hagas las cosas a tu hijo, que papá, ay, yo te lo hago, pero esta vaca va a hacerlo más rápido y no tener esta interacción. Permitir que te falten el respeto. Yo creo que hoy día los papás están un poco sobrepasados con estos niños, con otras personalidades. Sí, y yo creo que es importante, todo eso que tú comentaste es importante. Los límites le dan a los niños la sensación de tranquilidad y confianza. Son importantes porque le dan un marco de referencia, le dan un cable a tierra, le dan un piso sobre el cual pueden moverse, un techo también al cual pueden llegar. Entonces, esto de no tener límites es un problema y genera mucha ansiedad a los niños, genera síntomas finalmente en ellos, porque no están en condiciones de tomar decisiones por sí mismos ni de hacer lo que ellos quieran. Claro. Necesitan sentir que hay temáticas en las que somos los adultos los que tomamos las decisiones, independientemente que podamos escucharlos, hacer que escojan, pero hay decisiones que tomamos los adultos, y que eso forma parte de nuestro rol de cuidar y proteger, ¿cierto? Y que también nos enfrentan a la necesidad de herramientas, y bueno, para eso estamos nosotros como fundación, para poder apoyar a los padres en este tremendo desafío que implica la parentalidad y el hacerse cargo de cómo yo cuido a otro y cómo promuevo también su mejor desarrollo. Claro que sí, yo esto lo he repetido muchas veces, pero yo nunca me voy a olvidar cuando mi hija era muy chiquitita, tenía meses, y yo iba a la pediatra a su control. Ella me dijo, hay dos conceptos que son fundamentales mientras son guaguas, niños y adolescentes: amor y límites. Esos dos conceptos, si tú los manejas de una manera paralela y se van uniendo también, con eso ya tienes como la mitad, un poquito más del camino. Exacto. ¿Y es posible ser firmes en los límites con amor? Sí, es posible. Sin gritos, sin pelea. Sin gritos, sin pelea. A mí siempre me dicen, no, y tu voz me calma. Bueno, esa voz también yo puedo enseñarle a una mamá, a un papá a manejar ese tono, a poder acoger con distintas partes del cuerpo, no solo abrazar. O sea, podemos con nuestro tono de voz en una llamada expresar cariño, expresar calidez, al momento de jugar. Entonces eso es bien importante, y poder ayudar. O sea, yo creo que lo que más nos han transmitido los papás que trabajan con nosotros en el programa es que es la sensación de apoyo que perciben a nosotros. ¿Sí? Como el que no están solos, el que les damos orientaciones concretas, el sentir que lo que nosotros les decimos que ellos pueden hacer, realmente lo pueden hacer con nuestra ayuda. Porque nosotros hacemos un modelaje constante, así como nosotros le decimos a los papás, ustedes son un modelo para sus hijos e hijas, nosotros los terapeutas del programa también somos un modelo de todo lo que ellos pueden lograr. Claro, me encanta eso, y de hecho estábamos conversando antes de salir al aire que la experiencia de, por ejemplo, salir a caminar con el abuelo o la abuela, que también es parte de la tribu que te ayuda a criar. Exacto. Los abuelos son fundamentales. Donde no tienes el estrés de tener que estar educando y dando siempre lecciones de vida para que seas un buen ser humano. El abuelo sale a pasear contigo, juega la pelota, te la tira. Son cosas tan sencillas que podemos hacer que no son tan que educan al fin y al cabo, ¿no? Y yo diría que ahí también, como comentábamos antes de empezar,
los papás se estresan mucho, ¿sí? La multiplicidad de roles que tienen que ejecutar hoy y todo además hacerlo en un estándar les genera mucho estrés, y el estrés perjudica la interacción con los niños y niñas. Y no nos olvidemos de la cantidad de estímulos e información que reciben los niños y los padres. Claro. Exacto. Cómo tienes que criar, qué es lo que tienes que hacer. Tenemos una cantidad de información que recibimos a través de redes sociales, de la televisión, de los medios de comunicación, de las personas, de tus amigos, de tus pares, de no sé qué. Por lo tanto, ¿por dónde parte uno? Es bien abrumador. Sí, es bien abrumador, y yo diría que ahí la gran orientación que les puedo dar es: mantengamos la calma. ¿Por qué? Porque volver a la calma también implica mostrarle a los niños que no se trata de hacer grandes panoramas en vacaciones, no se trata de gastar un montón de dinero que no tengo en armar algo, una actividad entretenida. Los niños disfrutan y niñas disfrutan estar con los adultos significativos. Estar, de repente, hacer una pijamada, Cocinar, o sea, vivir la vida cotidiana sin necesidad que sea un gran panorama, cerca, con la cercanía y la calidez de la persona que es importante para mí, y que esa persona se conecte con mis intereses, conmigo. Ya, entonces, cuando le decimos eso a los papás, ellos dicen: no lo había pensado de esa manera. Y sí, es un tremendo valor el poder volver a conectarse, ¿sí? Uno a uno, y poder desarrollar las actividades simples que tiene la vida. Claro, es que la otra está, uno ya está más quieto en la vida, no, está con menos obligaciones quizás justamente con los hijos. Y yo veía muchos niños en un supermercado donde los papás iban metidos en el celular comprando, y los niños lo único que hacían era gritar a los papás o haciendo tonteras para llamar la atención, para que los papás: ya voy, y metidos en el celular, ya voy. Entonces, lo que tú dijiste, que es tan importante, los niños nos están viendo constantemente y nos están poniendo a prueba constantemente. Entonces, en la medida que uno como adulto también suelta el celular, le puede exigir a los niños o adolescentes que suelten el celular. Sí, eso es súper importante, el soltar el celular y conectarse con lo que está pasando en este momento, en el presente, ¿no? Y lo que tú dices es súper importante. Los niños, las conductas problemáticas que observamos en ellos muchas veces son la forma que ellos tienen de comunicarnos: aquí estoy yo y esto es lo que necesito. Sí, no significa, ojo, que lo estén planificando de esa manera. Simplemente los niños pequeños, por ejemplo, niñas, les pasa que no tienen la palabra, no tienen el desarrollo cognitivo necesario para reconocer y expresar lo que les pasa. Lo único que tienen es su conducta. Entonces no podemos pasar por alto lo que nos están comunicando con ese comportamiento. Invalidar lo que supuestamente están sintiendo, que ellos mismos no lo saben. Exacto. ¿Por qué te portas mal? ¿Por qué estás gritando? Claro, y si le preguntamos por qué, lo más probable es que el niño o niña no pueda responder eso. No sepa. ¿Sí? Y hay frustraciones, atención, y eso genera mucha frustración en los niños, en los padres. Entonces, por ejemplo, dedicarnos unos momentos de la semana a jugar con ellos, los adultos se van a dar cuenta cómo eso hace automáticamente que desciendan las conductas problemáticas. Claro que sí, claro que sí. Estamos conversando con Ana María Salinas. Ella es psicóloga, es directora también del programa Terapia de Interacción entre Padres e Hijos de la Fundación Ciudad del Niño. Y bueno, estamos conversando con ella acerca de también cómo lidiar de repente con estos niños que son tan distintos a lo que fuimos nosotros cómo ir lidiando también como unos padres que nos toca una época distinta, diferente, no sé si más difícil o no, pero cuéntanos, este programa tengo entendido que ya está cumpliendo 3 años. Sí. ¿Cómo se podría evaluar actualmente? A ver, mira, yo creo que principalmente decirles que este programa trabaja con un modelo basado en evidencia, ya que tiene como evidencia bastante robusta en otros 20 países más del mundo de su eficacia, es decir, de que resulta bien. La Fundación, tenemos este programa y somos el único equipo a nivel latinoamericano que maneja este modelo, así que es interesante. Y vamos a tener, ahí les doy una noticia, una primicia, vamos a tener en poco tiempo más una sistematización que nos ha ayudado a Estados Unidos a construirla, en donde lo que va a decir es ese primer documento, es que nuestro programa funciona igual de bien que lo que funciona en otros países. Es decir, los padres chilenos que participan de este programa o los adultos que colaboran en el sistema de cuidado aprenden y valoran positivamente lo que aprenden con nosotros. Y resulta bien porque los padres aprenden mucho, los niños aprenden también bastante,
Y la percepción de los papás y adultos que participan con nosotros en el programa es que lo que aprenden les sirve no solo para trabajar con los niños y niñas que participan del programa, sino que con sus otros hijos, en la interacción con otros miembros de la familia. Claro. Es como que el clima de la familia y de la casa cambia. Claro que sí. Ana María, de verdad que importante, y de verdad que importante también lo que te dicen a ti como psicóloga, que tu voz calma. Yo creo que eso es súper importante también. Pero si uno se da cuenta que hay mamás que son muy tensas y crían hijos tensos. Bueno, sí, pues, si uno traspasa todo. Ana María Salinas, directora del programa de terapia de interacción entre padres e hijos de la Fundación Ciudad del Niño. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias también por darnos estas luces ahí a los padres que están. Yo no estoy criando ya, pero uno nunca termina de criar, parece. No, parece que no. Oiga, ¿y dónde podemos buscar más información de ustedes y de este programa tan maravilloso para sobre todo estas vacaciones de invierno? Bueno, en la página de la Fundación Ciudad del Niño pueden encontrar información específicamente en la pestaña que tiene que ver con parentalidad positiva y también en redes sociales. Perfecto. Sí, pueden ahí conocernos un poco más. Eso. Súper. Pedir ayuda está muy bien. Sí, pues. Pida nomás, pida, criar en tribu. Sí. Criar en tribu, volver un poquito al origen. Abuelos, tíos. Sí, todo. Sí, y como ustedes decían, claro, tú dices, yo ya no estoy criando, pero como adultos todos somos referentes para los niños Parece de alguna que sí, manera. parece que sí. Y Ese una es el radio, nieto. un programa importante también, los niños escuchan, se informan. Claro que sí. Sí, así siempre que tenemos. ese rol lo tienen todavía. ¿Verdad? Somos responsables. Ana María, te vamos a despedir con música, con una cantante que a nosotros nos gusta mucho, que ya no está entre nosotros, pero que a través de su música sigue presente. Que es crespa igual que tú. Sí, Whitney Houston.